Vamos a mirar Segundo Crónicas, capítulo 15 y también capítulo 16, diferentes versículos esta noche. Quiero predicar sobre el púlpito silencioso. Encontré un artículo de la Corte Suprema de Suiza que dice que un pastor pentecostal que se llama Green, quien había enfrentado cargos de crimen de odio por un sermón sobre la homosexualidad. Dice en el artículo, en una entrevista con la red cristiana, Green explicó que había visto a los medios de comunicación populares glorificando el estilo de vida homosexual y se sentía agobiado por decir algo al respecto. Un prominente pastor que se llama sueco dice que él apoyó a Green hasta ha sido silenciado. Creo, dijo, que en este caso el pastor Green está muy aislado. Muchos pastores se han echado atrás e incluso aquellos que están de acuerdo con él están silenciados. Aquí tenemos un país, una sociedad, una cultura que han silenciado el púlpito con miedo, con separación, con aislamiento, porque esto es la naturaleza humana. Pero en nuestro texto que vamos a leer, nos muestra la necesidad para un púlpito franco en nuestra vida. Nos muestra la necesidad para un pastor, un ministro, un cristiano en nuestra vida que nos puede guiar y ayudarnos a evitar los peligros. E incluso esta escritura que vamos a leer nos va a decir y contar de los peligros que venga cuando silenciamos el púlpito. Vamos a leer empezando el versículo 3 hasta 6 y luego vamos a brincar a capítulo 16. Dice la Reina Valera actualizada: por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñará y sin ley. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él se dejó hallar por ellos. En aquellos tiempos no había paz ni para él que salía ni para el que entraba, porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los países. Una nación era destruida por otra nación y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. Capítulo 16, versículos 7 hasta 10, dice: en aquel tiempo el vidente Ananí fue a Asa, rey de Judá, y le dijo: por haberte apoyado en el rey de Siria y no haberte apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numerosísimo, con muchos carros y jinetes? Con todo, ¿por qué te apoyaste en el Señor? Él los entregó en tu mano, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Locamente has actuado en esto, y de ahora en adelante habrá guerras contra ti. Asa se enojó contra el vidente y lo puso en la cárcel, porque se encolerizó contra él. Por esto, en aquel tiempo, también maltrató a algunos del pueblo. Primeramente, quiero hablar de la necesidad de un maestro. Nosotros somos un ser humano sin ley. Somos un pueblo sin ley a través de nuestra carne. Todos nosotros fuimos nacidos en carne y nuestra carne siempre quiere buscar el beneficio propio inmediato, el egoísmo.
Nosotros tenemos un impulso dentro de nosotros que quiere buscar lo mejor para nosotros. Segundamente, a través de nuestra cultura en el mundo. Hace unos meses atrás que yo estaba en la clínica y también igual me pasó en migración. Por eso te digo, es una cultura mundial que todos se amontaron cerca del empleado que estaba dando información en lugar de hacer fila. Porque todos nosotros tenemos el impulso y es algo cultural en el mundo que queremos buscar nuestro propio beneficio para nosotros mismos, totalmente ignorando el orden que está establecido. La naturaleza humana, a través del tiempo que vivimos, Jesús dio profecía sobre esto en Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. 1 Juan 3, todo aquel que comete pecado también infringe la ley. Más y más personas están quitando las barreras de moralidad en sus vidas. Más y más personas están quitando las limitaciones que Dios ha puesto en nuestra vida, que Dios ha puesto y establecido en el mundo para nosotros. Un estudio dice, cristianos que leen su Biblia, el porcentaje que solamente leen su vida una vez al mes o nunca, son 66% de todos los cristianos. Y solo 11% leen su Biblia todos los días. Esto nos muestra que la mayoría del pueblo no van a saber las barreras que están establecidas. No van a saber el orden de Dios para empujar hacia atrás al carne. Entonces, aquí encontramos en nuestro texto de la historia del rey Asa, el rey de Judá, en ese tiempo, que necesitan un maestro, un sacerdote que les enseña las reglas de Dios. Versículo 3. Por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñará. Un sacerdote que enseña, en esos tiempos fue el mediador para el hombre, entre Dios y el hombre. Y hoy en día tenemos todavía un mediador, que es Jesucristo, el último mediador. Pero Jesucristo usa vasos para mantener esa relación con otros hombres, para traer paz a las vidas, para traer confirmación de nuestra fe, que estamos bien en vida correcto con Dios. Un hombre que nos da dirección fundamental para agradar a Dios, así como un entrenador, así como un técnico en la vida, con otra perspectiva del juego para enseñarnos, mira, tenemos que dirigir nuestra vida, el juego, el balón en esta dirección. Claramente hay partes de nuestra vida que la voluntad de Dios solo puede venir directamente de Dios en oración. Pero Dios ha establecido un orden aquí en la tierra para tener maestros, predicadores que pueden traer victoria a nuestra vida. Hoy en día son los pastores, hoy en día son los evangelistas, los líderes de la iglesia que estudien y se enfocan sus vidas para enseñar lo que la Biblia muestra en dirección y barreras para nuestra vida. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos, versículo 14, perdón. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claramente,
Este versículo nos está diciendo, sin un pastor, somos movidos por las olas de la cultura, somos movidos por la influencia mundana y hay una necesidad para una figura fuerte y constante que siempre está apuntando a Dios en dirección de nuestra vida para guiarnos, para agradar a Dios. Nuestra iglesia, cristianos deben ser, cada cristiano debe tener a cierto grado de predicador dentro de ellos, una cantidad de ministro dentro de ellos para mostrar y enseñar como los sacerdotes del Viejo Testamento, predicadores de la justicia. Dios nos ha llamado para vivir una vida que es limpio y justo en frente de los ojos de Dios, para nuestras familias, para nuestros hijos, para los compañeros en el trabajo. Un luz que brilla sobre una colina hacia el mundo para mostrarles, mira, ahí está la esperanza. No conforme a este mundo. Y déjame decir, la mayoría de las personas no vienen a la iglesia porque tuvieron un encuentro con Dios, que sí existen. Pero la mayoría de las personas que vengan a la iglesia son porque alguien más les invitó, alguien más brillaron la luz de Jesucristo en sus vidas y les dijo, mira, tienes que buscar a Jesús y nadie más. Esto fue en la iglesia del Nuevo Testamento, saliendo de los cuatro muros de la iglesia, diciéndole a las personas de Jesús, de Dios que existe y tiene un propósito para ellos, una manera en cómo vivir sus vidas y corregir la vida que ellos están viviendo. Decirles qué es lo que piensa Dios de las cosas que ellos hacen en la vida, sin filtro, directamente. Si miras las historias de Jesús, Jesús siempre, sin conocer a las personas, decía, ¿sabes qué? Estás en pecado, tienes que arrepentirte, deja todo atrás y búscame y sígueme. En el texto tenemos dos hombres llamados de Dios para ser predicadores, Oded y Ananí. Fueron los profetas de Asa, del rey Asa, para predicarle lo que Dios quería, para predicar la palabra de Dios en dirección de Dios, para traer victoria en la vida de Asa. Igual para nosotros los predicadores, traen la palabra de Dios, dirección de Dios, para darnos victoria en nuestra vida actual. Victoria primeramente sobre el pecado, victoria sobre el dominio demoníaca, victoria sobre las enfermedades, las maldiciones del pecado, sobre el enemigo en total. Pastor Greg Mitchell dice, un diablo descubierto es un diablo derrotado. Y eso es lo que hace un predicador. Ellos muestran la verdad para enseñar los planes y esquemas del diablo en nuestra vida. El diablo que nos oprime y nos tiene abajo de su control. Un predicador trae esa esperanza para liberar a sus cautivos. Declara a las personas el poder que ellos tienen en Jesucristo, en arrepentirse de sus pecados, para ser liberados, para ser encontrado y no atormentado. Segundamente, quiero hablar del púlpito silenciado. Porque algo pasa en nuestra vida cuando nosotros empezamos a ganar por un tiempo. Piensa en el rey Asa. Asa tenía victoria en su vida. Estableció sacerdotes de Dios, levitas en sus templos. Empezó a escuchar las prédicas de los profetas, las prédicas de los sacerdotes que enseñaban la palabra de Dios, los órdenes de cómo deben de funcionar en sus vidas. Y ahora Judá están teniendo victoria. Están derrotando al enemigo. Y el problema con esto es, muchas de las veces cuando nosotros estamos teniendo victoria, siguiendo a Cristo, empezamos a pensar, ya estoy bien, ya no necesito a Dios, yo estoy en control, yo puedo hacer lo que yo quiero, mira, mi vida está bien, yo puedo ir sin escuchar los sacerdotes, ir sin escuchar lo que los predicadores están diciendo. Hebreos 10:25. Un versículo muy popular dice, no dejemos de congregarnos
como algunos tienen por costumbre. El autor de Hebreos está implorando la importancia de ser constante en la asamblea de Dios, donde Dios está ministrando a través de un maestro, a través de un ministro, un pastor, explicando y mostrando qué deberíamos hacer con nuestras vidas. Porque hay personas que empiezan a faltar, hay personas que empiezan a alejarse de la prédica, de la palabra de Dios. Cosas en la vida se pueden parecer muy bien por un tiempo. Te puedes alejar de la iglesia, puedes alejar de tu pastor y pensar, sí, todo está bien, yo tengo la victoria, yo tengo la bendición, el favor de Dios. Pero aquí en capítulo 16, el pastor de Asa está diciendo, por haberte apoyado en el rey de Siria. En otras palabras, perdió el camino de Dios para su vida y se apartó de lo que Dios tenía para él. Y así como pasó antes de Asa, no había paz ni para él que salía ni para él que entraba, porque había muchas aflicciones. Eso es lo que pasa cuando el pueblo van por mucho tiempo sin escuchar el sacerdote que les enseña. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo es demasiado tiempo lejos de las enseñanzas de Dios? ¿Cuánto tiempo lejos de la iglesia? ¿Cuántas veces vas a faltar de los servicios de la iglesia y todavía estar en el camino que Dios tiene para usted? No olvidar de los órdenes de Dios para tu vida. Es igual, lógico en Estados Unidos con el alcohol. En el estado de Texas tienen una ley que se llama no hay tolerancia o sin tolerancia. Quiere decir que si tomas un trago de alcohol y empiezas a conducir un vehículo, te pueden meter en la cárcel porque no hay tolerancia. Igual yo puedo preguntar, ¿cuántos tragos antes que eres un borracho? ¿Cuántos tragos para decir, ya estoy borracho? ¿Serán 1, 2, 3, 5, 20? No hay tolerancia en Texas. No importa cuántos has tomado, si has tomado, ¿estás culpable? Entonces me pregunto, ¿cuántas veces de faltar de la iglesia antes que has alejado de las cosas de Dios? 1, 2, 3, 20, una semana, 10 semanas, 20 meses, 30 años. Cada uno de nosotros tenemos que tener una convicción personal que dice, ¿sabes qué? Tengo que tener una conexión constante con Dios. Tengo que saber exactamente dónde quiere que Dios me voy en la vida. Entonces quiero hablar de un púlpito silenciado, porque muchas personas empiezan a preguntarse en diferentes temporadas de la vida, Dios está lejos. ¿Por qué está lejos Dios en mi vida? ¿Por qué no puedo escuchar la voz de Dios en mi vida? No es que Dios está lejos, es que has olvidado de la voz de Dios. Has olvidado el sonido que Dios tiene a través de sus direcciones para tu vida. Has bajado el volumen del púlpito en tu vida, la voz de Dios en tu vida, así como Asa. Has confiado en los reyes de Siria. Has puesto tu confianza en ellos en lugar de pedirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta temporada de mi vida? O en otras palabras, no necesito la voz de Dios. En dirección que ya voy está bien, no hay problema. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento el amor de Dios. Yo tengo bendiciones. En otras palabras, yo veo que Dios todavía está en mí. Pero yo quiero que piensen en Sansón. Jueces 16 dice, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Sansón fuerte, poderoso, el resultado de alguien que estaba orando
y confiando en Dios, produció un gran poder a través de la vida de Sansón, y Sansón con los votos y palabras hacia Dios, y él servía a Dios, juzgaba a Israel, pero empezó a hacer sus propios deseos. Empezó a permitir que su carne controla lo que él quiere hacer con su propia vida, durmiendo con prostitutas, haciendo cosas en contra de los votos que él tenía con Dios. Llegó el punto cuando él dijo, sí, Dios todavía está conmigo. Se levantó y fue entregado al enemigo. Un lento desvanecimiento de Dios en nuestra vida. Es como encontramos cristianos huecos, cristianos que hablan el idioma, hablan las palabras de la iglesia, conocen cómo conducirse en la presencia de otros cristianos, pero cuando ves la vida de ellos, no hay densidad, no hay peso en las palabras que ellos dicen, no hay nada que respalda las palabras del cristianismo que ellos usan. Porque ya Dios se fue de ellos. Ya están viviendo su propia vida, saben todo en la Biblia, pero sus vidas muestran algo diferente. Porque han silenciado el púlpito en sus vidas. Entonces vamos a hablar de maneras en cómo estamos silenciando el púlpito en nuestra vida. Segundo Crónicas 11:14 dice, Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Ese es el tiempo cuando Israel empezaron a expulsar los sacerdotes de la tierra. Empezaron a rendir cuentas a los sacerdotes, no rendir cuentas a los predicadores. Ellos empezaron a parar de contestar los textos y llamados de su pastor y cortar la conexión que tenían con sus maestros en la vida. Y déjame decir, mi teléfono está lleno de personas que ya no contestan las llamadas. Y fíjate que estas personas ya no están aquí. Yo siempre los llamo, pero ya no están aquí porque han expulsado la influencia del predicador en sus vidas. Así como Israel que dijo, sabes que ya no más queremos, Judá, que dijeron ya no más queremos los órdenes de Dios, ya no queremos los sacerdotes de Dios diciéndonos que tenemos que arreglar nuestra vida, diciéndonos que tenemos que vivir justos y limpios. Segundamente, ignoramos la importancia de la asamblea de la iglesia. La iglesia tiene un horario. La iglesia tiene el ministerio fluyendo a través de sus puertas abiertas. Me pregunto cuántas personas están ahí para recibir el ministerio. ¿Cuántos están ahí para recibir las instrucciones en cómo aplicar la palabra de Dios en sus vidas, haciendo preguntas, buscando los órdenes de Dios para sus vidas? Hay otras cosas que consideramos más importantes de las enseñanzas de Dios. Y ponemos esas cosas como más importantes que Dios. Y si llega nuestro tiempo, no hay tiempo para la asamblea. Si hay enseñanza en la iglesia, pero tenemos algo más importante en nuestra vida, o lo que pensamos que es más importante, dejamos de congregarnos. Últimamente, vamos a mantener un corazón de orgullo y duro. Déjame decir que hay personas que puedes estar aquí, puedes escuchar las prédicas, pero no están entrando. Puedes estar aquí por años. Yo tenía un tío por 2 años. Él se sentó a la iglesia, él tomó un asiento y escuchó las prédicas, pero nunca respondió a los órdenes que Dios tenía para su vida. Él escuchaba todo lo que estaba diciendo el pastor, todo lo que Dios decía a través de su pastor, pero nunca respondía.
porque tenía un corazón duro, tenía un corazón que no era receptivo a lo que Dios quería para su vida, o quizás que eres el tipo que tu respuesta es emocional. Quieres proteger las cosas impias en tu vida, entonces reaccionas en una manera enojada, así como Asa. Versículo 10, capítulo 16. Asa se enojó contra el vidente y lo puso en la cárcel. ¿Qué haces, cristiano, cuando escuchas en dirección de Dios para tu vida? Y Dios dice, mira, tienes que hacer tal cosa. Hay personas, escuchas y dices, cállate. Y encierras el pastor en tu mente en un cárcel para que no lo escuchas. Él dice, mira, tienes que confiar en Dios. No, voy a Siria. Voy a mis propias maneras. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. No me gusta lo que Dios dice. No me importa lo que estás diciendo. Tienes que escucharme esta noche, iglesia. Hay una historia de un choque de carro que estaba encendido en llamas. Y el conductor se salió de la carretera y se estrelló contra un poste y una barandilla. Antes de que el automóvil se encendiera, un grupo de espectadores desinteresados corrió hacia el automóvil envuelto en llamas e intentó liberar al conductor, a pesar del riesgo que enfrentaban mientras las llamas continuaban. Lograron romper la ventana del automóvil con un puñetazo, luego liberando al hombre de su coche en llamas. La realidad esto es la naturaleza de los predicadores que Dios ha escogido. Están a través del púlpito para predicarles, a veces en maneras que están golpeando en la ventana, tratando de sacarte de las llamas que están quemando el carro y tu vida. Eso debe ser la actitud de cada cristiano, viendo tu familia encendido en llamas, quemando sus vidas, encendido en problemas y en camino al infierno para quemarse para toda eternidad. Nuestra actitud mirándoles debe ser, sabes que tengo que rescatarlos, sacarlos de las llamas. Un ministro está ahí para traerte de vuelta. Es para rescatar tu alma, resucitar tu alma de lo que está por venir. Piensa en Jeremías, hombre de Dios, constantemente diciéndole a Israel, mira, tenemos que cambiar, viene el juicio de Dios. Y Israel y los reyes de Israel le decían, cállate, Jeremías. Le metieron al cárcel, le maldicieron, le golpeaban, y él seguía predicándoles porque él decía, ¿sabes qué? Ahí viene un peligro y tienen que cambiar. La palabra de Dios, nuestra responsabilidad como ministradores del Evangelio es, amable o no, decirte la verdad. En la manera mejor posible, a veces con palabras de cariño, pero a veces no. La responsabilidad de un ministro, nuestra responsabilidad como iglesia, corregir lo que es incorrecto, traer guía, traer sabiduría, traer corrección para que un día podamos alcanzar los cielos. Establecemos barreras de moralidad de nuevo. Piensa en el profeta Natán. Enfrentó al rey David después de pecar con Betsabé y dijo, David, ¿sabes qué? Tú eres ese hombre, eres el hombre con pecado en tu vida y tienes que cambiar. Y es ahí cuando David dijo, ¿sabes qué? Es cierto lo que está diciendo mi pastor, tengo que cambiar el camino que yo estoy siguiendo. Este fin de semana tenemos una oportunidad tremenda de escuchar de Dios. Avivamiento de un predicador que va a venir con una palabra preparada y Él nos va a traer así de vuelta a las cosas de Dios. Él nos va a traer al camino de Dios. Él va a refrescar nuestro alma.
Él va a traer victoria, así como los predicadores en Crónicas, trayendo victoria a Israel. Él va a traer las promesas y victoria de Dios para nosotros. Pero ¿cuántos saben? Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar abiertos, dispuestos a considerar la dirección que Dios suple a través de cualquier hombre que Él pone a través de este púlpito. Entonces quiero hablar de quitando el silencio del púlpito, permitiendo que Dios habla a nosotros a través de un hombre. Yo como pastor tengo mi responsabilidad esta noche. Pero también cada persona al otro lado tiene su propia responsabilidad. A escuchar, pensar y luego responder a las palabras de Dios a través del pastor, evangelista, maestro, líder, lo que sea, lo que sale de este púlpito. En nuestro texto vemos un cambio de quién es el hombre de Dios en capítulo 15 hasta 16. Primeramente tenemos Oded, pastor de Asa, y él recibe las palabras de Oded y él dice, mira, Israel ha pasado mucho tiempo sin un sacerdote que enseña las leyes de Dios. Y luego en capítulo 16 tenemos otro profeta, otro pastor, vamos a decir, que se llama Ananí, que le dice a su discípulo Asa, al rey Asa, mira Asa, lo que estás diciendo está equivocado. Dios te liberó, Dios te dio victoria cuando tú confiaste en Él, pero ahorita estás confiando en Siria, estás confiando en tus propias maneras, y eso está equivocado, tienes que cambiar. Y vemos que Asa no recibe las palabras. Asa no recibe de este nuevo pastor. Déjame decir, la palabra de Dios es igual, no importa cuál persona sale las palabras. No importa cuál persona está predicando el mismo evangelio. El voluntad de Dios siempre es igual para nosotros. Piensa en Balaam. Está subiendo su burro, su asno, y Dios habla a través de un asno para decirle a Balaam, sabes que estás equivocado. No debes de hacer lo que estás haciendo. Igual déjame decir, Dios puede usar un asno, Dios puede usar cualquier persona que Él quiere para predicarnos y darnos corrección, dirección para nuestra vida, de los cielos para corregir el camino que estamos siguiendo. Entonces lo que tú haces con las palabras dichos, predicados, es tu negocio, es tu responsabilidad. Jesús dijo en Mateo 10:14, y en caso de que no los reciban ni escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Jesús está hablando a sus discípulos, diciendo, mira, yo quiero que ustedes prediquen. Yo quiero que ustedes digan a todo el mundo de mis órdenes, de mi amor, de mi gracia, misericordia, de lo que yo voy a hacer en el favor de ellos, si ellos quieren cambiar. No importa lo que ellos hacen con las palabras tuyas, nomás simplemente predique. Y la responsabilidad es en ellos si quieren recibir o no. En el texto, Asa escuchó de Oded, pero no de Ananí. Entonces no es el problema de los maestros, no es el problema de los pastores ni evangelistas. Nosotros tenemos que ser listos para escuchar lo que Dios quiere decir a través de cualquier paso que Él trae, a través de cualquier idioma que Él usa, a través de cualquier cultura que Él trae la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad de ser listos en nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere. Entonces vamos a hablar de los fundamentos, cosas prácticas para escuchar del hombre de Dios. Primeramente, tener una relación con el predicador. Confiar en tu pastor. Quiere decir que lo conoces. Conoces cómo él vive su vida. Conoces cómo él lee su Biblia, cómo él
prepara para el servicio. Y cuando tú tienes tu relación con Él y ves y analizas la fruta de su vida, es ahí cuando vas a decir, ¿sabes qué? Este hombre sí practica lo que Él predique. Y cuando Él invite a alguien más para ponerse atrás de este púlpito a predicarnos la palabra, vas a decir, si mi pastor confía en este hombre, yo también confío en ese hombre. Porque yo conozco a mi pastor. Por eso yo les digo, mira, es importante que tienes solo un pastor, una persona que escuches la palabra abajo de una iglesia, una estructura, para que no estás confundido de diferentes doctrinas. Segundamente, orar por tu pastor. Orar por los sermones que él predique. Orar que él tiene en mente de Dios en sus prédicas. Orar, Dios, háblame a través de la iglesia, a través de los predicadores en esta iglesia. Antes del servicio tenemos oración. Les invito que vengan, que empiecen a orar durante la semana cuando el pastor González va a estar aquí con nosotros. Les invito que vengan y oren. Dios, ayuda a este hombre a predicar tu palabra. Ayuda a que Él escuche tu voz y me da la dirección que tú tienes para mi vida. Corrígeme, dame victoria, tráeme paz, tráeme gozo, tráeme liberación a través de las prédicas a cualquier hombre que está a través de ese púlpito. Y últimamente cuando hacemos esto, van a venir las prédicas, van a venir las enseñanzas. Pero me pregunto si vamos a estar receptivos. Tenemos que ser receptivos. Contestar los llamados al altar. Después de este sermón vamos a orar. Vamos a tomar tiempo para responder al mensaje. Eso es lo que significa un altar. Si lees en la Biblia, los altares siempre era un lugar donde personas empezaron a orar y hablar con Dios y escucharon de Dios y luego dijeron, Dios, yo estoy de acuerdo con lo que me dijiste y voy a dirigir mis pasos para hacer lo que me mandaste a hacer. Voy a hacer un pacto contigo en oración. Dios, yo voy a responder en ese altar y mandar mis peticiones diciendo, sabes que Dios, yo recibo tu palabra y lo quiero hacer. Un altar es un lugar donde respondes a lo que Dios te ha mostrado a través de las enseñanzas. En el Viejo Testamento, los sacerdotes enseñaban y luego tenían altares, donde quemabas animales en sacrificio para lo que escuchaste, para lo que entendiste. Hoy en día no sacrificamos animales. Cristo ya pagó el precio para nosotros. Todo lo que falta hacer es recibir el sacrificio, recibir el pago del precio de nuestros pecados, de nuestra enseñanza, de nuestra liberación, de lo que sea, de lo que recibimos de Dios. Y últimamente, Dios está en control de la victoria. Últimamente Dios ha puesto los pastores y ministros en su lugar. Y cuando queremos escuchar voz de Dios, todo lo que nos falta hacer es subir el volumen del púlpito. Prestar oído y decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres dirigir mi vida? Estar ahí, escuchar y responder a la palabra. Yo cierro con esta historia. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Una historia dice que su padre murió cuando él tenía solo 11 años. Y durante un tiempo el joven Washington tuvo su corazón puesto en unirse a la Marina Británica, que al final fue el enemigo de Estados Unidos en esos días. Sin embargo, su madre tenía serias preocupaciones y pensamientos y opiniones sobre ese camino. Y finalmente lo instó fuertemente a reconsiderar su decisión final. Escuchó a su madre y en lugar de convertirse en un capitán de un barco en la Armada Británica, se convirtió en un comandante en jefe de todas las fuerzas militares de los Estados Unidos de América.
Porque él tomó instrucción de alguien más, en la perspectiva de alguien más, fue guiado al destino final que era correcto. Mucho del curso de nuestra vida va a ser determinado de los consejos que recibimos de alguien más que está mirando nuestra vida y tiene una perspectiva diferente y nos va a ayudar con consejos sabios para alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros. Así como George Washington, así como la mamá de él, los pastores, los predicadores, los líderes de la iglesia están ahí para implorarte a buscar la dirección de Dios. Amén. Es todo lo que yo tengo esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos esta tarde. No quiero que muevan de sus lugares. Yo estoy aquí porque yo respondí a las prédicas de mi pastor. La vida que yo tengo es porque un hombre de Dios me predicó de la dirección de Dios para mi vida. Dios usó un hombre para dirigir los pasos míos. Igual yo estoy aquí para ayudarte a encontrar los pasos que Dios tiene para tu vida. Empezando con redención de nuestro pecado. Cada uno de nosotros fuimos pecadores. Y tenemos que entender que Dios te ama tanto. Dios desea tener una relación personal con cada persona en ese lugar. Pero ahí existe un problema. Pecado. Donde hay pecado, Dios no puede estar ahí. La palabra de Dios en Isaías dice que el pecado de Israel los separó del amor de Dios. Igual nosotros cuando estamos viviendo en una vida de pecado, adulterio, fornicación, lujuria, mentiras, robo, lo que sea, lo que es nuestro propio pecado, Dios no puede mantener una relación con nosotros. Pero hace 2000 años atrás Él nos amó tanto que Él llegó a esta tierra. Él murió en un cruz de Calvario, derramó su sangre perfecto para nosotros, en pago para nuestros pecados, para que puedas estar aquí esta noche a recibir ese perdón, a restaurar esa relación con Dios que vive en los cielos, para que puedas estar en comunión una vez más con el Dios de los cielos que te ama tanto, que te ha traído a este lugar para rescatar tu alma. Estás aquí, dices, pastor, me gustaría experimentar ese amor, me gustaría experimentar ese perdón. Yo quiero que hagas algo rápidamente. Levanta tu mano en este lugar. Dios ve esta mano. ¿Qué más? Dios ve estas manos. La misericordia de Dios, que lo que van a encontrar es que la misericordia de Dios es ilimitada. Te ama tanto, no importa tu pasado, lo que importa es el presente y el futuro. Y Él te quiere ayudar esta noche. Levantaste tu mano y yo quiero que hagas algo. Mírame. Vengan adelante, vamos a orar juntos. Manos para arriba. Vengan adelante, no se tienen que tener vergüenza ni miedo. Vamos a orar juntos aquí. Yo quiero que levanten sus manos en este lugar. Yo quiero que oren conmigo, repiten estas palabras. Padre celestial, yo sé que soy Dios, pero también sé que tu Hijo Jesús pagó el costo del perdón de mis pecados. Yo recibo este perdón a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Padre celestial, te pido, Dios, por cada una de estas personas, Señor, estas almas preciosas, Señor. Te pido, Señor, que les tocas y les ayudas en este lugar, Señor. Libéralos de maldición, del pecado, Señor. Te pido que les ayudas, Dios, que confían en el Señor
como su Salvador, como su Señor. Padre, yo clamo el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, y salve sobre ellos. Yo clamo victoria, Dios. Yo clamo, Dios, liberación completa en cada uno de estos, Señor. Y te pido que les toques ahorita, que les ministras, Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Te pido que les estableces en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a ponernos de pie y venir a estos altares. Vamos a buscar un lugar en este altar. Vamos a responder a la prédica. ¿Cuánto estás escuchando de tu púlpito? ¿Qué tipo de corazón tienes? Me pregunto si tu corazón te permite escuchar la voz de Dios a través de las prédicas, a través del predicador que está instalado acá atrás. ¿Estás dispuesto a escuchar la dirección de Dios para tu vida? Este altar es un lugar donde hacemos pacto de nuevo con Dios. Hacemos una decisión para subir el volumen de nuestro púlpito a nuestra vida. Esta semana, mientras el evangelista venga, que hacemos tiempo de escuchar y responder al mensaje que Dios trae a través del nombre de Dios. Padre celestial, clamamos Dios a los cielos, Señor. Padre, te pido, Dios, que ayudes cada uno de estos creyentes, cada uno de sus nuevos conversos, Señor, que les ayudas, Dios, y les liberas, Señor, en el nombre de Jesús. Muéstrales, Dios, tu amor. Muéstrales, Dios, tu misericordia y gracia esta noche. Padre, que ellos sienten tu presencia. Ellos sienten, Dios, lo que tú les estás impulsando, Señor, en dirección que tú tienes para cada uno de aquellos, Señor. Y aleluya, te damos toda la gloria en este lugar, Señor.